en el análisis del efecto de la evapotranspiración que medía Pigman, pues hubieron muchos cuestionamientos y Montet indicó de que la fórmula se podría mejorar. Entonces, por ahí, por los años 90, finales, se unificó la ecuación de Pigman y Montet, porque ambas eran diferentes. Uno era de Pigman y otro era de Montet. Ambas calculaban ETO. Luego ellos pues definieron que tenían criterios en donde podían homologar y formar una fórmula más sólida. Se creó la fórmula de Pigman-Montet, en donde pues manejaba muchos elementos, pero utilizaba muchas tablas para poder obtener algunos valores. Me recuerdo que era un método muy complejo y tedioso para poderlo calcular y no había apoyos de software de hojas en Excel, porque era una dinámica de un uso de tablas bastante fuerte. Y a partir de ello, pues la FAO, en su constante manera de aprovechamiento del recurso agua y aparte de los otros recursos de la naturaleza, comenzó a estudiar los métodos de estimación indirecta de evapotranspiración. Y observó que el método de Pigman-Montet que más se ajustaba a las investigaciones de todos los técnicos que tenía al respecto en el área de uso del agua, en agricultura, uso del agua. Entonces, al respecto de ello, la FAO modificó, esta fórmula, pero una modificación un poco más concebible por efecto de las características de los elementos de la fórmula en su determinación. Y como tal, pues es la fórmula que ustedes observan, donde pues la FAO, a través de su manual 56, que se lo pueden encontrar en internet, evapotranspiración de referencia, o FAO 56, pueden buscar. Ese documento hace comparación de dos métodos para calcular ETO. El método de Pigman, el que ellos modificaron, y el método de la cubeta. Entonces, a través de ello, pues se desarrolla esta ecuación. Cada uno de los elementos que ustedes pueden observar que es un dato que se encuentra expresado bajo un símbolo, son los que vamos a ir obteniendo. Vamos a ir obteniendo la inclinación de la curva de presión de vapor en función de la temperatura, la radiación neta, ya, que es RA o RN que está acá. Esta modificación ya la tenía hecha y me salió otra vez así. Ya, flujo de calor en el suelo, constante ciclométrica. Bueno, el dato de temperatura sí es un promedio, igual hay que calcularlo. Velocidad del viento U2 a 2 metros de altura. Presión de vapor actual. Presión de vapor, saturación. ¿Sí? Todos estos elementos los vamos a ir obteniendo. Y vamos a trabajar con los mismos enunciados que tenemos en el inicio de esta actividad de evapotranspiración. ¿Sí? Entonces, vayan poniendo los datos a la mano. Vamos a calcular para el mes de junio. Y pues, vamos a proceder a desarrollar todos los procedimientos. Aproximadamente creo que son 9 o 10 pasos que se siguen antes de calcular ETO. Listo. Ok. Entonces, esta es la fórmula general que se aplica al final. Pero para poder llegar a esta fórmula, pues tenemos que entrar los otros valores, que en este caso, pues ustedes los observan en la fórmula representados con un símbolo. Vamos a ir chequeando cada uno de ellos. El primero es la temperatura del aire. Tenemos que calcular la temperatura media que se obtiene de cada mes y a la vez transformarlas también a grado Kelvin, porque la utilizamos en una de las fórmulas
que estamos considerando. Entonces, por favor, vayamos resolviendo con el dato del mes de junio. Sería el primer procedimiento, si lo considerarían de esa manera, en donde vamos a calcular la temperatura media expresada en grados Celsius y luego transformada en grados Kelvin, por favor. Recuerden, con los mismos datos que trabajamos en Blaney, esos son los datos que vamos a incorporar. Y los que seguimos sumando en los demás métodos, porque todos los vamos a incorporar en este método. Da 300.185. En Kelvin, sí. Ajá. Exacto. Entonces, el siguiente procedimiento, ahí ustedes tal vez podrían considerar paso 1, paso 2, temperatura media en Celsius y media en Kelvin, dependiendo de lo que lo procesen ustedes. En el siguiente paso vamos a calcular la constante ciclométrica, pero como notan, en la constante ciclométrica necesitamos un valor de P, y la fórmula de P lo tenemos en la parte de abajo. Entonces, calculamos primero P y luego constante ciclométrica, es como una Y que aparece ahí, una letra del alfabeto griego. Y para P necesitamos Z. Z es la elevación del sitio en metros y eso ya lo tomamos en el método de radiación donde teníamos 500 metros de altura sobre el nivel del mar. ¿Sí? Que por si acaso haya hecho P, San Lucas, que... La densidad da 95.53, ingeniero. Presión, ¿dónde es densidad? La presión, disculpe. ¿Cuánto? 95.53. O sea que tome el 500. Sí, tiene que la Z reemplazarla por 500. ¿Va eso, Ya. no? Sí, sigamos. Ahí reemplaza la constante ciclométrica. Y la constante ciclométrica 0.0635. Sí. Para el siguiente, en donde calculamos la inclinación de la curva de saturación, antes proponía este tipo de criterio. Esta tabla, esta gráfica, se tomaba la información de la temperatura, se buscaba una proyección ante la curva y pues se podría posiblemente registrar un dato que tenía bastantes precisiones. De ahí, en función a eso, se generó esta ecuación, como ustedes ven acá, y definitivamente con la que trabajamos es con ella, donde pues digamos que está resumido esta parte de aquí, esta parte que está aquí, esta parte de aquí, resumido en esta expresión. Y este es el siguiente procedimiento, pendiente de la curva de la presión de vaporización. Este valor de EXP en sus calculadoras pues lo pueden encontrar con esta en amarillo que se encuentra aquí en la imagen que acompaña la diapositiva. Si es con Shift, si es con Alt, de acuerdo a lo que ustedes tengan en su tipo de calculadora. En el caso de algunas, los primeros modelos la encuentran en toda la tecla donde está el logaritmo natural. Entonces, por favor, en cualquiera de las máquinas que ustedes utilicen, que sea la que está, en este caso, la E, en color amarillo, en la cual tenga un cuadrito arriba, que eso hay que ingresarlo con una información entre paréntesis, como ustedes pueden ver en la fórmula. A mí me da 0.29. 0.29. Estás en la temperatura Ya. media. Ahí entre 20, 21 variaron y un poco. 22. ¿La temperatura media cuánto le salió? 27.93. Claro, ahí está el dato. En temperatura media es que les puede dar la afectación. Darío dice solo valor con 2 decimales. Y en este En caso, temperatura ingeniero, media. Sí, yo estaba trabajando con Julio. Me equivoqué. No, es
El mes de junio. Ingeniero, en este caso no redondeamos, como que ya trabajamos con los decimales ahí. En el valor de la pendiente. Sí, en ese. Sí. Lo más preferible es que usted pueda trabajar hasta con 3 decimales. Ah, ya. Entonces ahí Y sí, ahí. si en el caso del tercero, si es aproximarlo en función al cuarto, puede hacer una aproximación aritmética, pero si no da, lo deja con 3 decimales. Ah, entonces es 0.219. 21.9, sí. Sí, ahí sí me sale 0.219. Siguiente paso es la humedad relativa. Ojo, todavía no escriban. La humedad relativa, en este caso, nosotros sí nos proporcionan las estaciones meteorológicas. Entonces, esta fórmula se da es cuando las estaciones meteorológicas no nos dan la información de humedad relativa y nosotros tenemos que calcularla con la presión real de vapor y la presión, en este caso, de saturación del vapor. Nosotros o nuestras estaciones sí nos proporcionan humedad relativa, entonces nosotros ahora calculamos presión de vapor a saturación, presión de vapor actual. Aquí está el de presión de vapor a saturación. Exacto, por favor. Y reemplazan los datos según lo que piden. La temperatura máxima y la temperatura mínima. Perdón, media. Mínima, perdón, mínima. Y nuevamente ese expresado, como ustedes observan, se ve luego en alguna fórmula. Pero en esa fórmula no se usa la temperatura media, se usa la máxima y la mínima. Sí, sí, lo que sucede es que en el enunciado, bueno, al parecer lo puse y nomás la temperatura. Entonces ya al ver el valor máximo y mínimo, pues, se guiaban, pero se me fue la palabra media, digamos que de más. Pero es la máxima y la mínima como pide la fórmula. ¿Cuánto es que quedaba? 391. 391, Marcela. Ay, a mí me da 377. Hable en serio, Marcelita, ¿qué está haciendo? Ingeniero, 390, pero se lo rondea a 91. Sí se puede rondear el resultado. Por eso les decía, pueden trabajar con 2 decimales o 3 decimales siempre y cuando puedan aproximar el que los antecede. ¿Sí? Entonces, sigamos. Después de vapor de saturación, me viene la depresión de vapor actual. Para presión de vapor actual, pues yo tengo, en este caso, 2 fórmulas. Una, si tuviera humedad relativa, como dice en la parte superior, utilizando la humedad relativa, y otra si tuviera temperatura de punto Rossi. Como nosotros tenemos la humedad relativa de ese mes, creo que es 30, entonces vamos a trabajar con la fórmula que está en la parte superior. E actual, presión actual por del agua, es igual a presión de vapor de saturación por la humedad relativa para 100. ¿Por qué para 100? Porque la humedad relativa está en porcentajes. ¿Sí? Entonces, por favor, anoten O sea, es cualquiera de la las dos, fórmula. ingeniero. Perdón. Cualquiera de las dos, dependiendo de lo que tenga. Nosotros normalmente trabajamos en nuestro medio con humedad relativa, con la fórmula de arriba. Con la de abajo, le podría utilizar la palabra nunca, pero no le podría decir tanto así porque si usted trabaja en una estación meteorológica, sí tiene la información y podría hasta verificarla. Pero nosotros, como no estamos en estaciones meteorológicas trabajando, el momento que nos proporcionan los datos ya nos viene de esa manera. Ingeniero, y en este caso hay una diferencia entre los valores de la primera con la segunda. Según observado en algunos otros, con otras personas que hemos chequeado eso, es las centésimas de la décima, los decimales de ese valor. Entonces es imperceptible prácticamente el resultado, la diferencia de resultado.
Porque la humedad relativa se saca con una tabla ciclométrica. Y en la tabla ciclométrica se trabaja con valores de temperatura de rocío y temperatura de bulbo seco, que esa es de bulbo húmedo. Entonces, el valor, la tabla es bien detallada. Trabaja con diferentes decimales de temperatura en función al dato que se proporciona. No es una escala tan amplia, es bien reducida las diferencias. Por eso el valor es, como le digo, en diferencia en centésimas de las decimales, prácticamente no se ve la diferencia. A mí me sale también 1.173. 1.173. ¿Ok? 391, la mitad de 391, al 30%, 0.3. Inge, Dígame. a veces creo que en el ejercicio anterior, el método anterior, a veces pedían humedad relativa media, pero como usted nos proporcionó una, yo creo que asumo que esa era ya la 30, ya era la media, ¿sí o no? Sí, claro, el dato que yo les proporciono es la humedad relativa media. Que eso es lo que nos facilita las estaciones meteorológicas. Tal vez ustedes han tenido a la mano los anuarios del INAMI y ahí en las tablas que proporcionan varios datos generales, pero cuando uno pide un reporte de una estación para un ensayo, para alguna consultoría, ellos te dan la humedad media, ¿sí? En este caso, concebida tanto del día o del mes, de acuerdo a las informaciones que ustedes vayan empleando. Estamos, ¿no? Entonces, el siguiente valor es flujo de calor en el suelo, o llamado G del mes. En valor de G del mes, lo que ya pueden ir observando, necesitamos dos datos de temperatura. La temperatura del mes, del mes que estamos considerando en el cálculo, es decir, de junio, pero también note que me piden la temperatura del mes anterior. Es decir, que necesitamos la temperatura del mes de mayo. Y en los reportes, porque nosotros les presenté al inicio, no teníamos un dato de temperatura del mes de mayo. Entonces, respecto el valor de la temperatura del mes de mayo por 26.5. 26.5, trabajen con el dato de temperatura del mes de mayo, la promedio. Entonces, ojo con eso. Si el valor de G del mes sale positivo o negativo, no hay ningún problema. El resultado se lleva con el signo correspondiente y luego pues se aplica la ley del signo en la forma final, ¿sí? Ojo con eso. Aquí creo que va a dar 0.20. positivo. ¿Cuánto? 0.20. G del mes 0.20. O sea, si me llega a dar negativo, igual yo lo pongo positivo, o es que no lo escuché bien. No. Es decir, tiene el resultado en menos 0.2, por ejemplo. Cuando ya vaya a trabajarlo en la forma final, en la que notamos al principio, la DTO, ahí lo que hace es llevarla a la fórmula y pues debería aplicar la ley de signos, porque creo que está menos en la fórmula general. G resta de algo más. Entonces ahí lo que hace pues aplicar la ley de signos. Claro. A eso me refiero. Ok, sigamos entonces. El siguiente procedimiento Un ratito, es... espera. Noten que la unidad de G del mes queda en megajoule metros cuadrados días. Megajoule sobre metros cuadrados días. ¿Por qué? Porque el método de Pigman-Fao trata de considerar que hay una energía o en función al flujo de calor que se genera en el suelo, efecto de la pérdida de agua, manera de vapor. Por eso se lo concibe en estas unidades, ¿sí?
¿Cuánto Pues da? imagínense. 0,20, ¿no? Sí, 0,20. Ya, listo. Ajá. Ahora seguimos con radiación solar. Noten que esta fórmula es la misma que utilizamos en el método de radiación, sino que el dato de R es radiación extraterrestre. No lo vamos a ver en la tabla que ellos tienen. ¿Por qué? Porque ellos lo estaban tomando RA en milímetros día y nosotros RA lo vamos a trabajar en megajoule metros cuadrados porque estamos trabajando con una unidad de energía. ¿Sí? Que es lo importante bajo este método de Pegman-Fao. Inge, N mayúscula también la sacamos en la tabla, la misma tabla que antes, ¿no? Claro, N mayúscula mija es, creo que era 15, ¿no? Que Ajá. vimos en la tabla en Blaney. El mismo valor se mantiene, es decir, esa es la misma tabla donde se obtiene el valor. Ya. ¿Y qué decía sobre Queda RA? Disculpe. RA, mija, se ve en la tabla número 8. La que yo le envié, hay una última tabla que se relaciona extraterrestre en megajoule. Ya. Ahí obtiene el valor. Ahí está, para 40 grados de hemisferio norte y con el mes de junio. Me queda 27,93 el total. El de radiación solar. Sí. Ujú. Sí. Ya, en esta siguiente lámina que es parecida a la anterior, ahí sí se encuentra todos los eventos ya transformados el A y el B. Y pues como ven, RA dice que lo pueden observar en la tabla 8. Lo mismo que esta otra, sino que se incorpora algo adicional. Ya, si ustedes notan, aquí está RA, pero veamos aquí, está expresado en milímetros días. Y en lo que me pide la diapositiva o el enunciado me piden megajoule. Entonces, la última tabla, que es la que se encuentra aquí, si ustedes notan, sí me ofrece mi resultado en, aquí está, megajoule metros cuadrados días. Para el hemisferio norte, 40 grados. Aquí, para el mes de junio, 41.9, que sería el valor. ¿Sí? Ya, y en A y B, dígame el valor constante de A y B. Ya. Eso está ahí en la diapositiva, la FAO lo determina. Sí, pero es que como ya la sacaron. Sí, ya voy a proyectar. Ya, ahí estamos. Es 25 para A y 0,50 para B. El valor es radiación solar a cielo despejado. Esta radiación solar a cielo despejado, pues es muy importante conocerla debido a que ustedes mismos conocen, pues que al respecto en una área, en un ecosistema atmosférico, tenemos que conocer que en el momento de que el cielo despejado hay mayor emisión de radiación. Y por lo tanto, este valor interfiere en qué? En la radiación neta que llega al lugar. Es un valor importante para el cálculo de radiación neta, que es el siguiente elemento en su determinación. Reemplazar Z, que tenemos 500, y RA, que lo calculamos, que ya lo revisamos en tabla, que era 41.9. 31,84. 31,84. Ya, Jocelyn, que no le escuché bien, ¿también le coincide el valor? Sí, igual a ellos. Ya. Ok. Sigamos. ¿Sí? Ingeniero, en RA se Sí, utiliza un ratito, Inge, un ratito. Ya. Dígame, Jordi. RA se utiliza 41,9 en la tabla. Exactamente, el RM es el mismo valor que ya obtuvimos para el cálculo anterior, 41.9.
A mí me da 21, 22. A ver, ¿Cuánto les por da? acá. El valor da 31. Es que, oye, Fernando, la 7500. Ah, ya, déjame ¿Cuánto modificarle da? aquí. No, es que le había puesto algo, 41.9. Ya decía 31.84, ¿sí o no? Sí, ese es el valor. Ingeniero, ¿qué es la misma unidad que anterior? ¿O en qué unidad que hay aquí? Claro, ¿qué unidad? En la misma unidad de megajoule, de la radiación extraterrestre. Al cuadrado día a la menos 1. Megajoule metros cuadrados día. Megajoule sobre metros cuadrados día, porque ese M-2 es porque estaría en la parte del denominador, en una fracción. Ya, ¿y el día es sobre día o por día? No, el denominador es megajoule sobre metros cuadrados. En este caso, en metros cuadrados, ahí mismo va el día, por día. Ah, ya. Ya, ahí sí. Ya. Continuamos. Me faltaba Raúl. Raúl, ¿ya estamos? Sí, ingeniero, ya. Ya, ok. Ahí estamos. Radiación neta. Por favor, tómense en todo el tiempo, anoten todo lo que significa la fórmula y que me hagan el cálculo. Este siempre molesta más en la determinación. Por favor, revisen bien y hagan el procedimiento aritmético que corresponde. Lo que suma, lo que suma, lo que resta, lo que resta, lo que multiplica, multiplica. En este caso, si no les alcanza la calculadora, ¿sí? Porque aquí siempre es el problema. Y noten que aquí la temperatura está en Kelvin, que me preguntaba Fernando, ¿aquí la vamos a utilizar? Aquí la vamos a utilizar. Ojo con eso también, ¿sí? Ya les voy a hacer un rayado aquí en la pantalla, como para que yo siempre propongo cuando no hay, que sea esto aquí, esto aquí, esto aquí. Se hagan las operaciones individuales. Luego, como todo esto multiplica, entonces todos los productos multiplican entre ellos. Y ya al final, como aquí tengo un signo menos, entonces hago la operación de este lado y ahí luego este resultado lo resto del resultado de las tres de acá. En este caso tendría un solo valor que sería aquí, porque ahí tendría que multiplicar este resultado con este y con este. Me daría un resultado y ahí tendría otro resultado. Y lo resto, que es lo que me dice aquí, y tendría mi valor acá. Usted antes dijo que en el T máximo y el T mínimo fue que se le fue, nomás la temperatura media. ¿En dónde? Donde dice T max y T min. No, es ahí tal y cual como está en la operación. Lo que les decía es que la temperatura ahí está en Kelvin. Tienen que poner el dato en Kelvin. En Celsius. Sí. También la evapotranspiración lo podemos obtener en campo. Con los lisímetros que tenemos en la estación meteorológica de la universidad, que son 4, también podremos un ensayo que puede durar un año prácticamente, en donde yo termino la evapotranspiración de 12 meses por el método del lisímetro y compararlo con los valores de Pigman, con los valores de cubeta. Pero más bien, como ustedes observan, pues es un trabajo bastante fuerte. Lo he propuesto para las estaciones meteorológicas en otras instituciones, pero todavía no he tenido el resultado correspondiente. Porque es muy laborioso, pero también se puede hacer. Inclusive, como les mostraba ayer en la ponencia que hice el año pasado, también proponía en la metodología esta parte en las cuestiones nuestras. Pero como trabajo de tesis de ustedes, pues tal vez posiblemente se puede hacer aunque sea de unos 2 meses, 3 meses, de acuerdo al tiempo, porque primero hay que sembrar un pasto, una grama sobre las cajas lisímicas y luego hacer la evaluación correspondiente. Entonces establecer el pasto, pues
puede ser que me demore un mes o 2 meses. Y luego ya cuando el pasto esté bien establecido, nada más, ahí hacer los consumos de agua en función a el pasto de referencia, que es lo que dice la metodología. Dígame, Jocelyn. El que dice albedo de la superficie. Siempre va a Ya. ser 0.23 porque en ese caso dice para gramíneas. Claro, lo que sucede es que en el ensayo establecido que lo toma la FAO, porque esta es una fórmula de las que ellos modifican, justamente la referencia del albedo, recuérdese que eso es son características de alturas y de movimientos. La FAO recomienda que, bajo la referencia que ellos han establecido, utilizaron gramíneas que en cuestiones biológicas, las gramíneas son uno de los seres vivientes que, digamos, que consumen el agua de una manera eficiente. Son plantas consideradas como plantas C4. Y plantas C4 son plantas que consumen eficientemente el agua. Plantas C1, C2 y C3 son plantas que consumen agua en exceso. Pero las plantas de gramíneas consumen el agua eficientemente y justamente el cálculo que nosotros hacemos en evapotranspiración, damos una referencia que sea un ser biológico que en este caso utilice eficientemente el agua. Y por lo tanto, es para gramíneas el orden 23. Por eso cuando hacemos los ensayos en campo con isímetro, también queremos una gramínea tipo grama que me dé en este caso el mismo comportamiento. Siempre va a ser 0.23 para Pigma. Ese Calmedia le da 15.15. A uno le da 15.17, a otro le da 15.20. No, yo creo que sí da 15-20, por lo que igual, por lo lo del Kelvin. Si tomamos, claro, 3, ya da exactamente 17-20. Si tomamos 2, 15-17 que diga. Y 15-20 tomando los 3. Ya hice todo completo y no da 15-20, da 15-16, o sea, realmente. 15-16, 17. ¿Con cuántos decimales? Con todos, o sea, con la temperatura Kelvin con 2 decimales, y ahí sumé a los centígrados, y ahí le metí bastantes decimales, como 3 decimales. Y sale 15-16, máximo 15-17. Ya, bueno, entonces estemos entre ese rango, ¿ya? 15... Igual esto no afecta en una gráfica futura o algo, ¿no? Bueno, gráfico no, en el resultado final, pero con esa diferencia que es de 15-16 a 15-17, que es centésimas, pues el resultado final no tiene una variación tan fuerte, es decir, así mismo puede variar en centésimas. Ahí no hay ningún problema, pero por ejemplo, si fuera 15-15 a 15-5, ahí sí, a 15-7, ahí sí afecta. Ya, entonces continuemos. Las estaciones nos proporcionan datos de velocidad del viento. Nos proporcionan datos de velocidad del viento medidas con un equipo que se llama veleta, que mide la dirección y la velocidad del viento. Pero yo no necesito a la altura de una veleta, porque la veleta me lo proporciona a 10 metros. Yo necesito una velocidad del viento para el método de Pigmao que represente una altura de 2 metros. Por lo tanto, yo necesito ajustar el valor de la velocidad del viento a 2 metros de altura. Y la fórmula que ustedes ven ahí ajusta ese valor a esa altura. Entonces, con los valores de velocidad del viento de junio, que es 2.1, vamos a transformar la velocidad del viento a 2 metros de altura. Donde UZ es la velocidad del viento medida a la altura de la superficie que me da el instrumento, es decir, 2.1.
y Z, que es la altura que mide el equipo sobre la superficie, que es 10 metros. Esos dos datos tienen que reemplazar ahí. El logaritmo natural y los otros valores son constantes. Me dan el resultado nomás cuando lo tengan. Esos 10 metros, ¿dónde los obtengo? Usted me ha denunciado. ¿Perdón? ¿Esos 2 metros usted me los da como enunciado? ¿En qué parte los obtengo? No, recuérdese que la fórmula de Pigman U2 dice velocidad del viento, eso significa velocidad del viento a 2 metros de altura. Entonces, al necesitar el dato U2, si yo doy velocidad del viento y no le estoy diciendo que es a 2 metros de altura, esa velocidad del viento está tomada con la veleta, que está a 10 metros de altura. Y lo que hay que hacer es transformar el valor con la fórmula que ustedes observan ahí. Mire, los 10 metros es el que preguntaba la Z. Ya, la Z es la altura normal que tiene una veleta, una estación meteorológica. La veleta de Will tiene 10 metros de altura ubicada en donde mide el dispositivo la velocidad del viento. Pero esa cierta, en estos casos, usted la daría. Claro, yo les proporciono la información de Z en el enunciado de velocidad del viento porque ya estaría en el cuadro general de los datos climáticos. Me dio Todo en una 1.57 matriz. también. 1.57. Sí, Ajá. 1.57. Sí, yo lo tengo hecho en una matriz también, está Es porque es 1.57. es 2.1 por la fracción de Punto 1. 4.87. Y los 10. Ese 2.1 fue el que usted dijo ahorita, el que usted lo daba también. Es la velocidad del viento que está en la estación, el dato que ya. le proporcioné en el primer enunciado en Blaney. Muy bien. Por eso les da 1.49, porque pusieron el 2. El 2, claro, pensaba que eran 2, no, es 2.1. Ya, ¿estamos hasta ahí todos? Un ratito, ingeniero, un ratito. En Z siempre, o sea, dice ajuste a 2 metros, le pongo 2 en Z, ¿sí o no? No, en Z es la altura de la medición sobre la superficie, lo que me da la estación. Y la estación los hacen con veleta de Will. La veleta de Will está ubicada a 10 metros de altura. O sea, le pongo 10. Ajá, sí. Para los que ya han terminado hasta ahí, por favor, con la primera fórmula que anotaron en el método de Pan, ya va reemplazando todos los datos. A ver. Ese es el último. Inge, Dígame. en la UZ ese sí es 2.1. En la UZ, claro, porque dice velocidad del viento medida a 7 metros de la superficie, es decir, el dato que le proporciona la estación o el dato del enunciado. Listo, pues. Ok. Da 1.57. Inge, ¿qué se ponía el Z? Z es 10 metros porque es la altura en donde se mide la velocidad del viento en una estación meteorológica. Con la 10. veleta de Will, sí, 10. Ahora, con todos los datos que obtuvimos, por favor, reemplácelos en la fórmula general. ¿Alguien más? Creo que fue Erika, ¿no? ¿Quién fue que dijo algo? Sí, 6.8 me da. 6.8, 8. ya. ¿Cuánto fue San Lucas? 6.827. Ya, por ahí estamos. Vamos los demás. Sería 81, o sea, si redondeo 0.82, casi igual que San Lucas. Ya. Hasta ahí si notan la diferencia entre todos los métodos con el mismo mes. 9 para radiación y Blaney. Para cubeta 4. Y para Pan prácticamente me está dando 7. ¿Sí? Entonces, ¿qué interpreta las investigaciones al respecto de los métodos indirectos? Que en el método de cubeta
no hay una relación de un factor biológico que afecte en demasía este detalle. Es decir, solo se habla de la cuestión de evaporación de una partícula libre de agua, pero no hay un fenómeno en donde se tenga que ver la característica del suelo con su energía, en donde puede haber algo de calor en él. Y al respecto de el elemento biológico, como es en radiación neta, donde utiliza 0.23 para gramíneas y otros datos importantes que dan la posibilidad de ajustar el valor y estimarlo a un valor más cercano a lo normal. Por eso en algunos documentales dicen, se debe de hacer ensayos de evapotranspiración de referencia utilizando lisímetros para verificar qué método de evapotranspiración estima un valor más cercano la evapotranspiración calculada mediante métodos de campo o la directa, como le llaman. Recuérdense que estas son indirectas. Por eso les decía que ahí prácticamente se daría la posibilidad de otro ensayo en donde pues se puede evaluar estos aspectos. ¿Sí? Y este método tiene muchas bondades, más beneficios. Tal vez alguna observación de él es que se necesitan toda la información climática que pudieron notar. Es muy ávido en información climática. Si no la tiene la información completa, no lo puede procesar. Pero pues la apreciación o la estimación, según los estudios realizados por la FAO, da una mayor precisión. En este caso, lo que hemos visto, 6.90, del otro 4 y de los otros 9, 9.6, 9.12. Es decir, pues que estarían fuera del rango. Esta se encuentra dentro del rango de lo que estuvimos viendo ayer cuando cerramos la clase. Okay.